Hoy quiero compartir un tema que lo he titulado Alcanzados por su misericordia. Hablando a un grupo de personas sobre el tema del amor de Dios, se hizo un ejercicio de experimento. Se les dijo que se volvieran a la persona que estaba a su lado y mirándole a los ojos le dijeran: Dios me ama tanto. Casi instintivamente todas las personas se voltearon, miraron a los ojos, pero le dijeron: Dios te ama tanto. Se paró el ejercicio, se les aclaró el cambio de palabras y por segunda vez se volvió a hacer y se notó que estaban incómodas. Al preguntarles por qué les era tan difícil hacer el reto que se les había pedido, varias respondieron que les era más fácil decirle a otra persona que Dios les amaba que decirle que Dios me ama a mí. ¿Y por qué tanta dificultad? ¿Por qué creen ustedes que es más fácil decirle a otro que Dios le ama, en lugar de poder decir con la misma tranquilidad, con la misma certeza, con la misma seguridad de que Dios también me ama a mí? Una de las razones es porque nosotros conocemos nuestras propias debilidades. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos aún nuestros pecados y según nosotros conocemos todos aquellos motivos por los cuales Dios no debería amarme tanto. Siempre pensamos que los demás tal vez son mejores que yo. Y esto nos hace sentir indignos del amor de Dios. Pero también hay otras personas que piensan que Dios las debería amar a ellas más que a nadie. Se creen tan justas y tan dignas que Dios debería amarlas más que a nadie. Las dos posiciones no son tan buenas. Esta segunda posición hace que continuamente nosotros nos estemos diciendo a nosotros o le digamos a los demás que Dios les va a castigar por las cosas o por las acciones que están haciendo. Y estas dos posiciones nos han llevado a vivir una vida insatisfecha, aún caminando con Dios. Así que hoy miraremos cómo la misericordia de Dios opera en el corazón de las personas. Hay muchas personas que viven como errantes, otros que se sienten prisioneros por muchas situaciones, por cosas que viven en su intimidad, en su vida cotidiana. Otros son insensatos. Y cualquiera que sea la condición que cada uno de nosotros vivamos, quiero que aprendamos a ver cómo opera la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Hay un salmo que me parece extraordinario
y es el Salmo 107. Este salmo nos muestra cómo Dios rescata a personas que están en condición errante, prisioneros, insensatos, insatisfechos, aún con el mismo Dios. El Salmo 107 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. El versículo 10 dice: afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. El versículo 12 dice: los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. Verso 13: en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción, los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Al mirar este salmo, podemos hacernos tres preguntas. La primera: ¿por qué algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en hierros? La respuesta que da el mismo salmo es: por haberse rebelado contra las palabras de Dios y por menospreciar los designios de Dios y no tomar en serio las palabras de Dios. La segunda pregunta es: ¿quién los quebrantó con el duro trabajo? La respuesta es Dios. La tercera pregunta: ¿qué hizo Dios cuando clamaron en su angustia? Y hay tres respuestas maravillosas ahí. Dice: los sacó de su aflicción, los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. En el versículo 5 encontramos qué fue lo que motivó a Dios a liberarlos. ¿Qué fue lo que movió el corazón de Dios? ¿Y saben? Lo que movió el corazón de Dios a liberarlos, a liberar a su pueblo en la condición que se encontraban, fue su gran misericordia. El versículo 20 dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El versículo 19 nos muestra un requisito que fue la antesala a cuando Dios mandó su palabra sanadora. Y el requisito fue que aquellos que estaban en angustia, que estaban en cadenas, que estaban en sombras de muerte, clamaron a Dios en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Creo que estamos viviendo un tiempo donde es hora de clamar de verdad a Dios y volvernos de nuestra actitud rebelde, descuidada, y una actitud que pareciera que se menosprecia las palabras de Dios. El versículo 21 nos habla de que Dios tiene
o siente un gran amor y Él quiere hacer maravillas en favor de los hombres. Este salmo es impresionante. Hay una verdad: nuestros corazones nunca serán sanados a menos que aprendamos a aceptar la misericordia de Dios y a vivir en ella. Muchas personas han llegado al conocimiento de Dios, pero aún cargan en sus vidas culpas, acusaciones, y no logran disfrutar de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es su cuidado, es su ternura, es su protección, es su amor sin límites. Quiero mirar dos conceptos que nos alentarán para seguir adelante. El primero es que Dios extiende su misericordia a los más rebeldes, cautivos, y a los insensatos más afligidos. El Salmo 107 es claro: la misericordia de Dios es la que motiva a sus maravillosas obras, aún a favor de las peores personas. En el mundo en que vivimos, a veces cometemos gravísimos errores, gravísimas faltas. Hay multitudes de personas que han cometido delitos impresionantes, delitos atroces, delitos, algunos se titulan de lesa humanidad. Y Dios extiende su misericordia aún sobre esas personas. Y Él quiere hacer obras maravillosas aún a favor de estas personas. Si en medio de su angustia, en medio de su culpa, en medio de su soledad, en medio de su rechazo o en medio de sus prisiones, claman a Dios en su angustia. Nosotros pensamos que solo las personas buenas deberían ser dignas de misericordia. Pero la palabra de Dios dice que Él hace cosas extraordinarias y maravillosas a favor aún del peor de los peores, que clame a Dios, que quiera volverse a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos ama, y nos ama con amor eterno, con amor sin límites. Una de las cosas que Dios quiere mostrarnos a través de esta enseñanza es que Dios quiere ampliar nuestra visión espiritual y ayudarnos a ver que la misericordia de Dios no solo está en las cadenas rotas y en las aflicciones sanadas, sino que la misericordia de Dios también se muestra cuando Él no nos deja pasar la rebelión sin disciplina. No nos gusta mucho la disciplina, pero a veces la disciplina es como un anzuelo de rescate que Dios usa a aquellos que están completamente perdidos. En este salmo que hemos leído hay 5 formas que Dios usó para que los rebeldes al fin volvieran a Él. Una es que permitió que moraran en tinieblas y sombra de muerte. Nuestras cárceles atestadas de reclusos son la prueba de que la rebelión literalmente nos lleva a la cautividad. Pero también, del mismo modo,
emocionalmente, la rebelión, el descuido, el no creer que Dios es tan cierto como el mismo aire que respiramos, el pensar que Dios es una corriente de filosofía. Pero quiero decirles una cosa: Dios no es una corriente, un movimiento de pensamiento moderno. Dios es el creador del universo, el creador del ser humano, y por lo tanto Él sabe y conoce nuestra condición y quiere rescatar a la raza humana para que ella pueda disfrutar de la bendición de la misericordia de Dios. Entonces, Dios quiere sacarnos, y hay muchas personas que están no cautivas en cárceles físicas, pero sí en cárceles emocionales, espirituales y aún físicas. Las personas que hacen cosas incorrectas muy a menudo caen en depresión, en profundos sentimientos de soledad, en profundos sentimientos de rechazo a sí mismos, porque se sienten falsos, se sienten dobles, se sienten sucios, sienten que no son confiables. La segunda cosa que Dios usa para atraernos a Él, o que usó aquí en este salmo, dice que quebrantó con trabajo sus corazones. ¿Cuántas veces el trabajo para mí es una bendición? Pero el pueblo de Dios muchas veces, o en varias ocasiones, estuvo cautivo y sometido a trabajo forzado. A veces esta misma circunstancia Dios la usa para hacer que volvamos nuestra mirada a Él. La otra cosa es que cayeron. Sin duda, todos conocemos muchas formas en que una persona rebelde puede caer. Podemos caer en vicios, podemos caer en infidelidad, podemos caer en negocios, en crisis financieras, o podemos caer en enfermedades, caer en multitudes de circunstancias. La otra situación que Dios puede usar para atraernos a Él a través de su misericordia es que dice que no hubo quien los ayudase. A veces estamos pasando situaciones difíciles, situaciones complejas, en las que quisiéramos que alguien golpeara nuestra puerta y viniera con una respuesta, pero a veces no llega esa persona. No llega esa llamada, la puerta no suena, el timbre no suena. Y entonces nos vemos obligados a clamar a Dios. La otra cosa que Dios usa, dice, fueron afligidos a causa del camino de su rebelión. Cuando estamos lejos de Dios, descuidados de Él, alejados de Él, a veces vivimos aflicciones muy fuertes. Y en medio de eso, lo mejor que nos puede suceder es que nuestro corazón decida clamar a Dios. El segundo aspecto que quiero resaltar es que Dios lucha con la gente cautiva hasta liberarla. El peor desastre de nuestra desobediencia sería que Dios se diera por vencido con nosotros. El Salmo 107 está hablando de la rebelión del mismo pueblo de Dios, pero una y otra vez Dios lucha, Dios usa mecanismos para rescatarlo, pero nunca lo abandona. Dios en su gracia nos acompaña hasta que seamos libres, mientras tanto usa muchas formas para hacernos volver a Él. Pero hay una cosa que quiero dejar clara.
nunca nos abandona. Las medidas que Dios toma para hacernos volver a Él de todo corazón a veces pueden ser terriblemente dolorosas. Seguramente lo que estamos viviendo en este momento tiene que ver con una de esas formas que Dios usa para hacer que su pueblo se vuelva de verdad a Él, perfeccione su camino y se prepare para acontecimientos extraordinarios que están por venir. Y cada uno de nosotros necesitamos estar preparados. Yo no sé cuál sea tu condición. Yo no sé si tú eres una persona que estás viviendo una vida donde te sientes tranquilo, satisfecho, seguro, disfrutas del amor, de la misericordia y de la comunión con Dios. Si no es así, yo quiero decirte en este día que el amor de Dios está extendido sobre tu vida para perdonarte, para limpiarte y para darte la seguridad de que tú llegas a Dios y tus pecados son perdonados. Si tú has estado lejos de Dios, no te interesa, nunca te ha llamado la atención, o tal vez has pensado que el camino de Dios es sencillamente un cuento más de los que en la vida se viven, quiero decirte que Dios hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Hoy, a través de esta palabra, te está diciendo que Dios es real, que Dios te ama y que no importa cuál sea la circunstancia que tú estás viviendo, el estilo de vida que hayas vivido, tú necesitas volverte a Dios. Él, con su gran misericordia, te recibe en sus brazos, te acepta, te perdona y te permite disfrutar de una vida satisfecha, de una vida protegida por la presencia de Dios. Quiero orar en este día y quiero dejar con ustedes esta palabra, porque sé que muchos luchamos, si no con sentimientos de culpa, luchamos con pecados, con actitudes, con comportamientos o con situaciones que nos hacen sentir indignos de la misericordia de Dios. Padre, te doy gracias en este día por el privilegio de proclamar el mensaje de tu palabra. Gracias porque la humanidad entera, desde el oriente hasta el occidente, desde el norte hasta el sur, necesitan entender y conocer que tú eres real, que tú amas a la humanidad, amas al pecador, amas al hombre que ha cometido terribles cosas, como aquel hombre sencillo y humilde que camina en obediencia a ti. Tu misericordia se ensancha cada día y quieres alcanzar a todas las personas. Tu corazón se ensancha de amor por la raza humana, de tal manera que tu palabra dice que tú no quieres la muerte del que muere, que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, en tu nombre, Señor,
Bendigo a cada persona que en medio de una necesidad, que en medio de una crisis, que en medio de una aflicción, clama a ti. Hoy bendigo a esas personas que hoy deciden levantar un clamor delante de tu presencia para acogerse bajo tu misericordia. Te ruego, Dios, que te reveles al corazón de la raza humana, te reveles al corazón de hombres y mujeres que están en aflicción, en necesidad, perdidos, cautivos por circunstancias, y que les permitas sentir que tú vienes a sus vidas. Bendigo a tu pueblo y te clamo para que cada día nos ayudes a vivir esta vida con el compromiso total y absoluto que requiere para disfrutar plenamente de tus promesas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que esta semana sea una semana donde usted pueda ver milagros, señales y prodigios que le hagan saber que Dios es real en tu vida.